Y esto es Conexionistas, una emisión más de nuestra mesa de pues análisis de todo el tema de la reforma al Poder Judicial. Pueden ver, está con nosotros Alejandro Envila. ¿Cómo estás, Alejandro? Armando, Claudia, muy Claudia Aguilar también buenas tardes está. a los amigos. Ya estamos Hola Armando, listísimos. Una listos. semana que se ha visto terrible, ¿no? Entre senadores cambiando de bando, quién sabe qué artes utilizaron por allá, los rumores de Claudia Sheinbaum deteniéndolo, los pleitos del presidente con los embajadores, también los insultó a ustedes, los abogados, el presidente, y la gente en la calle, los estudiantes, sobre todo eso llama mucho la atención. Pues no sé quién se quiere arrancar con algo que promete ser muy, 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 pues, con muchas aristas, ¿no? ¿Quién quiere arrancar? Si quieren arranco para que luego Vámonos, Alex nos vámonos. dé su insight de cierre. A ver, creo que lo dijiste bien y ahora sí que hemos perdido un poco Conexionistas Plan C y la Sí. última vez estábamos en que qué había recuperado el dictamen y bla, bla, bla. Pero creo que sí es importante poner un punto de la tónica de lo que ha pasado quizá pues a partir, diría yo, del 19 de agosto y Ujú. hasta el día de hoy, ¿no? Porque a partir de ese momento, digamos, se ha pasado un poco a la acción por parte de, primero, las personas trabajadoras del Poder Judicial, que se pusieron en un paro cuando apenas estaba la votación de, digamos, las juzgadoras federales, es decir, jueces y magistrados, que se suman posteriormente a un paro e indican la suspensión, digamos, de funciones jurisdiccionales, dejando la atención de asuntos urgentes, pero justamente para elevar un poco esta discusión a decir, necesitamos ser verdaderamente escuchados, ¿no? O sea, no se vale que digan que hubo foros donde ninguna de nuestras peticiones fue atendida, simplemente fueron omitidas y la afectación que se nos da, digamos, en términos de al sector laboral de base, a quienes aspiran a tener una carrera judicial y desde luego jueces y magistrados que van a ser cesados de un plumazo, quedaría sobre la mesa. Me parece bien relevante porque se suma a estas acciones, ¿no? Todo lo que empieza a ocurrir en paralelo, o sea, empieza a haber notas de preocupación extrema, finalmente sale la carta de los embajadores de Estados Unidos y de Canadá, también mostrando preocupación de que uno de sus socios comerciales pues esté poniendo sobre la mesa una reforma que por lo menos pone en tela de juicio o de duda Ujú. la calidad, competencia, independencia que tendrán la totalidad de sus juzgadores, ¿no? Que eso sí es súper importante porque cambia las reglas del juego de su socio comercial más importante, ¿no? Y luego, bueno, pues la reacción del presidente que tacha de injerencistas, violentando la soberanía nacional y bueno, pues haciendo un llamado o este señalamiento de que va a estar como en una pausa las relaciones con las embajadas, ¿no? Y a esto se suman ya los llamados a partir de lunes, simbólicamente, donde, digamos, la manifestación o el paro de las personas juzgadoras en un primer momento físicamente van a la Cámara de Diputados, a la escalinata de San Lázaro, porque se iba a votar el dictamen que se había publicado el 16, dictamen que obviamente fue aprobado por mayoría, que se desestimaron 300 reservas que habían sido presentadas para únicamente incorporar la reserva que había salido a bote pronto en una mañanera y que es además una figura pues inconvencional y violatoria de derechos humanos, que es precisamente la de los jueces ocultos o jueces sin rostro, ¿no? O Y que la sea, leyó de la Wikipedia, además. claro, pero La además leyó de la Wikipedia. de 300 reservas que fueron desestimadas, dejaron a una senadora, una diputada que era de Morena sin partido, y esa sí la incorporaron al dictamen. Pero a ese mismo tiempo sucedieron estas dos cuestiones, digamos, metajurídicas, ¿no? Las personas en paro acudieron a hacer este llamado, digamos, como a la mesura, a la Comisión de Puntos Constitucionales, y posteriormente en la tarde-noche, a las 7 más o menos, hubo una vigilia por el Poder Judicial al pie del ángel, ¿no? Bastante concurrida, donde, bueno, pues obviamente la representante de JUFED, la representante de la Asociación de Juzgadoras, hicieron pues uso de la voz en un valiente discurso, básicamente en la defensa pues de los valores de la República, diría yo, y de lo que está en riesgo desde su propia perspectiva, en el sentido de no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo la independencia judicial no como algo abstracto, sino como la independencia de estos factores externos e internos, la carrera judicial y la certeza jurídica en aras de la defensa de los derechos y libertades de la población. ¿Por qué hago esto recuento? Porque eso ha elevado que haya una especie de despertar, espero yo, ciudadano, por lo menos del sector de la abogacía,
donde se empiezan a sumar voces y comunicados pues de las universidades y algunas facultades, sobre todo la sociedad de alumnos, y me gustó por eso la introducción que dabas, Armando, y que es el despertar también de las juventudes, ¿no? De los estudiantes que hoy simbólicamente también marchan desde Rectoría hasta el Consejo de la Judicatura en una señal de apoyo y solidaridad. Hace unos momentos estuve también en un foro en la Universidad Iberoamericana, muy nutrido con las juventudes listas y dispuestas y preguntando qué podemos hacer. Y para dejarlo aquí, que Alejandro nos cuente también cuál es su visión, están también ya estas convocatorias para el día de mañana, para el jueves y para el domingo, donde se han sumado, con independencia de los liderazgos, digamos, de las autoridades, las sociedades de alumnos de diversas instituciones públicas y privadas que están preocupados por el futuro de pues de la República, digo yo, precisamente porque se trata de un poder, ¿no? De uno de los tres poderes de la Unión y donde justamente tenemos que entender que la lógica es no puede haber una elección de personas juzgadoras federales porque no son representantes populares y necesitamos apostarle a la experiencia, a la pericia, a la técnica y a la convicción, al mérito y a la capacidad, al centro para que puedan administrar justicia y seguir en la carrera judicial como proyecto de vida. Y creo que pues hasta ahí lo dejaría para escuchar la opinión de Alejandro. Venga, Alejandro. Eh, Gracias, Claudia, gracias, Armando. A ver, eh, coincido con todo lo que dijo Claudia. Agregaría yo, lo que hemos visto un día tras otro eh, es para qué quiere, y eso nos hace pensar, para qué va a usar Morena la sobrerepresentación y la supermayoría. Para aplastar a los demás. Eh, 300 reservas, decía Claudia, no atendieron más que la que no valía la pena, más que la que no tendría que ser atendida, porque cuando Claudia dice esta figura de los jueces sin rostros es inconvencional, lo que Claudia quiere decir es que es una figura que viola los tratados internacionales firmados por México. Entonces, es una figura que va en contra de algo que vale lo mismo que la Constitución, los tratados internacionales. Podríamos decir que es el equivalente a ser anticonstitucional, Ujú. ¿sí? Eh, Nada más que los tratados internacionales no se derogan con la modificación de la Constitución. Esos siguen vigentes. Eh, ¿Qué va a pasar si esta reforma se aprueba? Como todo indica, hasta el día de hoy que se va a aprobar. Digo, yo quisiera tener mejores noticias, pero lo que va a ocurrir, a ver, ya se aprobó y en cuestión de horas se pues, pasará por el tribunal la sobrerepresentación, y por eso empecé diciendo, pues ya vimos para qué la quieren, y está a punto de aprobarse, o cerca de aprobarse, todo indica que va a aprobarse, la reforma judicial. ¿Qué va a ocurrir con esas dos figuras? Va a ocurrir, creo yo, y ojalá me equivoque, que México va a perder el grado de inversión de manera prácticamente automática. Ya lo dijo el embajador Ken Salazar. A ver, no es injerencista ni intervencionista. El presidente López Obrador ha opinado de lo que hacen en otros países, un día sí y otro también. Entonces no podemos hablar de injerencismo por una Ujú. opinión. Si tuviéramos aquí tanques norteamericanos, entonces hablaríamos de intervencionismo. No es el caso. Ujú. No podemos tener la piel tan delgada como para pretender que no opinen de las cosas que estamos haciendo. Todos los días opinamos de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en Venezuela. Ok. Eso no es intervencionismo, por favor. Pero a ver, ahí la dejo. Eh, ¿Qué va a ocurrir? Cuando esto se apruebe, México va a perder el grado de inversión. Decía yo, ya lo advirtió el embajador canadiense, el embajador norteamericano, que no hablan por ellos. Ellos hablan por sus países, son representantes de los gobiernos de sus países. Los dos principales socios comerciales de México ya nos advirtieron que hay un riesgo grande, que esta reforma arriesga la relación comercial. Eh, las calificadoras ya nos advirtieron que el grado de inversión está en riesgo. ¿Qué pasa si el grado de inversión se pierde? Que por supuesto sí es una forma de medición de la calidad crediticia de un país absolutamente neoliberal. Sí, estoy de acuerdo. Tiene razón el presidente, es absolutamente neoliberal. Eso no quiere decir que no exista. Cuando se pierda,
vamos a tener una corrida de capitales en México. Y no porque las fuerzas del mercado decidan especular en contra de la cuarta transformación. No, vamos a tener una corrida de capitales simple y sencillamente porque las leyes de los fondos de inversión que hoy compran deuda mexicana, que hoy compran CETES y bonos de deuda del gobierno mexicano e incluso algunas acciones de empresas mexicanas, las leyes de los fondos de inversión norteamericanos, canadienses, alemanes, franceses, españoles, que están aquí, le prohíben a esos fondos de inversión, que son de esas nacionalidades, Sí. invertir en países que no tengan el grado de inversión. Entonces, no es que se quieran ir, se van a tener que ir, van a tener que deshacerse de los papeles de deuda mexicanos. Eso le va a pegar al tipo de cambio, le va a pegar a la inversión, le va a pegar al empleo y vamos, va a ser la tormenta perfecta. Si la presidenta electa quiere empezar su sexenio con una crisis que podría, y fíjense lo que voy a decir, que podría hacer palidecer a la crisis del 95. Ujú. Esto es estructural y más grave que lo que pasó en 95. Si quiere empezar así, pues va a seguir por este camino. Es la receta perfecta para una crisis. Creo que eso es lo que viene. Y no- Y del otro lado, me parece muy importante lo que apunta Claudia. A ver, hay que empezar a hacer escenarios a partir de lo que estamos viendo. Armando nos reflexionaba fuera de cámaras antes de que arrancáramos un tema muy importante y Claudia lo retomó. A ver, son los empleados del Poder Judicial caminando en la calle, son los ministros de la Corte suspendiendo sesiones, es el Poder Judicial, no en pie de guerra, pero en paro y protestando abiertamente, son los colegios de abogados. Sí, el presidente nos insultó a los que somos abogados hoy, como ha insultado a muchos y ni hablar, así es él. No pasa nada, tampoco tenemos la piel tan delgada. ¿Sí? Pero a ver, aquí se están jugando cosas muy importantes. Hoy, y Armando lo dijo, son los muchachos universitarios en la calle. Cuidado con lo que se está cocinando. Si esta cerrazón, que no nos lleva más que a la sinrazón, de no querer discutir nada, porque hay 36 millones de votos que avalan a Claudia Sheinbaum, por supuesto, nadie está negando la victoria de Claudia Sheinbaum. Pero esos 36 millones de votos no votaron por colapsar la justicia del país, ni por eliminar la división de poderes. No votaron por eso. Votaron porque Claudia Sheinbaum fuera presidenta, ¿sí? Y hay otro tramo enorme de votos que ya el INE, perdón, se encargó de desestimar sin argumentos sólidos al menos, porque el INE ya nos demostró que está capturado, sí. ¿sí? Y el tribunal en unas horas hará lo mismo, el tribunal electoral hará lo mismo. Eh, si la sinrazón sigue caminando, eh, entre factores económicos Sí. y grupos sociales de todo tipo en la calle, vamos a un escenario de inicio de sexenio, insisto, más complicado que el del error de diciembre de 95 cuando Cedillo arrancó, ¿eh? ¿No vieron la caricatura de Paco Calderón de hoy en Reforma? No, yo no la vi. Es un avión en picada, el piloto es López Obrador y atrás va Claudia. El avión va en franca picada y dice kamikaze a un lado incluso, ¿no? Y atrás la presidenta electa diciendo, bueno, pues es lo que la gente votó. Y ya sabes, el avión tiene escuditos mexicanos, representa a México, ¿no? Claudia está dispuesta a eso. Claudia se va a tragar ese sapo. Claudia no está operando ahorita para, pues, cambiar esto, llevarlo en otra dirección, decir, bueno, vamos a hacer la reforma, pero no, no de esa manera. No está ocurriendo eso. Está dispuesta a eso, que si se viene el caos va a ser lo mismo que en aquella época cuando, pues, Salinas le echó la culpa a Cedillo. Vamos a ver ese escenario otra vez. Claudia, Todo Pregun- parece indicar que sí, o sea, lamentablemente, o sea, parece que hay una lectura donde hay quienes los más optimistas dicen el costo político se lo ya va a llevar el presidente saliente
Hay otra lectura que es como esta parte como muy vertical de este partido Mm, hegemónico monolítico de vamos a darle el regalo, ¿no? Estas declaraciones de Mario Delgado que son verdaderamente, pues que me hijo. preocupan, ¿no? Supinamente, porque pues ya no es la lógica de un equilibrio de poderes, sino pues que sea un regalo, o sea, como nos llevamos al país, el futuro, las instituciones y no nos interesa porque es un regalo como si fuera una ofrenda. Ujú. Eh, y hay otros que dicen que, bueno, pues de todas maneras la presidenta electa pues no se va a alejar de su líder, ¿no? De su líder político en estos términos. A mí me parece que habría muchas señales sobre la mesa que son preocupantes, que empezaron a elevar. Hay unas críticas muy puntuales que se hicieron por varios de los voceros de la presidenta electa, incluso al paro, digamos, de las personas trabajadoras, como diciendo, ¿qué quieren lograr? Pues la verdad es que no es que quieran lograr, o sea, es una situación extrema para una situación extrema, para hacerle frente a las circunstancias. Ujú. Y están en un momento que me parece sumamente precarizado, porque de repente dices, es que ¿por qué no salieron antes a hacer una propuesta? ¿Por qué no hay una propuesta o contrapropuesta del Poder Judicial de iniciativa? Bueno, primero porque no tienen facultad para presentar iniciativas de ley. Claro. Segundo, porque están trabajando, ¿no? O sea, como que hay una cantidad de razones que uno podría esgrimir, pero al final del día se topan con eso que dijo Alejandro, con la sin razón y la cerrazón al diálogo. O sea, no Porque hay no hace diálogo. sentido hacer propuestas. O sea, nadie, creo que no he escuchado una sola voz, y ni Alejandro, ni tú, Armando, ni yo hemos dicho, o sea, todos decimos, hace falta una profunda reforma al sistema de justicia, ¿Sí? sin duda. Hay que garantizar el acceso a la justicia en este país de manera urgente. Hay una serie de cosas que hay que remediar, Pero sí, no es esta reforma la que hace pero esta no falta. es la reforma. Necesitamos hacer un ejercicio serio, Sí. sin prisas, con diálogos verdaderos con los nuevos legisladores. O sea, es que el llamado es estas 500 diputados y diputadas más los 128 senadores, con independencia de su filia partidista. ¿Cuál es la responsabilidad política, la responsabilidad social? ¿Por qué no privilegiar? Ahí sí, ellos sí son los representantes populares, pero no es de una mayoría para avasallar a las minorías, ¿no? Porque además, pues no es que son minorías que no pinten. Y a mí realmente sí me preocupa en dónde estamos parados, porque el nivel de tensión, como dices, pues se van sumando todos estos factores. Por un lado, me encanta ver a las juventudes en las Sí. calles, ¿no? Sin duda me preocupan, eh, pues, otras consecuencias a las cuales es invariable pues, en nuestro haber histórico pensar en un contexto como el que estamos viviendo, con un país profundamente militarizado, con un partido hegemónico, con un presidente autoritario, en unas circunstancias que ojalá no te se repita la historia en esos términos tampoco, ¿no? Cierto. Que creo que sería muy lamentable. El solo hecho de decirlo me da escalofrío. Más bien estoy en la parte optimista de si la juventud despierta y entendemos que sin jueces no hay democracia y entendemos que lo que está en juego, pues tenemos que realmente decir que salgan a las calles, ¿no? Que salgamos y que nos sumemos, porque justamente así es como podemos privilegiar el diálogo, la mesura y evitar la cerrazón para poder hacer entre todas y todos una verdadera reforma profunda al sistema de justicia que impacte fiscalías, policías y justicia ordinaria, las Ale- defensorías públicas. Alejandro, rápidamente, ¿cómo ves tú ese tema? Eh, Estoy completamente de acuerdo con Claudia. Eh, me manifiesto igual de preocupado que ella. Lo que estamos viviendo es inédito para nuestra generación y también para la anterior. Sí. ¿Sí? Es inédito, auténticamente inédito. No solo estamos hablando de una regresión autoritaria, eso ya estaba claro. Estamos hablando de dinamitar la viabilidad económica del país. México ató su futuro económico hace 30 años a Norteamérica y apostó por la globalización. Y quizá hubo muchos o fuimos muchos los que dudamos de ese camino marcado hace 30 años. Yo fui uno de ellos, lo admito. Eh, Hoy no puedo imaginar a México disociado de sus socios comerciales. Vamos, no puedo imaginar un futuro sólido y de crecimiento para México sin su acceso al mercado norteamericano y canadiense, sin las sinergias que el TLC ha permitido.
¿Quieres pausa en la relación comercial? Pues nada más porque están ocupados en sus elecciones. Pero si quieres pausar la relación, pues te van a cerrar la frontera y vas a ver Claro, lo que va a pasar. van O a sea, si limitar quieres las... quieres jugar a las vencidas Sí, sí, sí. con el que decidió hacerse tu socio comercial y estás amagándolo con una reforma que pone en riesgo sus inversiones en tu país, pues vas a hacer que se vayan las inversiones. Vas a perder la oportunidad geoestratégica que te da la relocalización de empresas. Vamos, yo quiero creer que Claudia Sheinbaum, y con esto termino, que la presidenta electa pues, no está operando de otra manera porque no tiene los hilos todavía, porque no está en funciones. Quiero creer eso, pero también tengo que admitir que todavía no da una señal sólida de que ella piense detener esto, que esto a lo que apunta, yo lo dije ya con toda claridad, es a dinamitar la viabilidad económica del país. ¿Por Sí, qué? Porque México sin grado de inversión sí, sí, se sí. puede pauperizar rápidamente. Y me faltó decir una cosa. A ver, México sin grado de inversión y con una corrida de capitales, con una supermayoría en el Congreso, yo creo que ustedes ya se imaginan que sigue, ¿no? Vamos a modificar la Constitución, tenemos los votos, vamos a eliminar la autonomía del Banco de México y vamos por las reservas internacionales. Y con eso la libramos. Con eso la van a liberar 1 o 2 años, ¿eh? No Sí, más, sí, sí, porque sí. la lógica sigue siendo repartir dinero en tarjetas de becas. En eso se han ido una enorme cantidad de miles de millones de pesos. Y no es que yo no quiera que le den dinero a la gente, es que gobernar es más que regalar dinero. Exacto. Me parece que estamos en un momento delicado y suscribo lo que dijo Claudia. A ver, los muchachos ya salieron a la calle y no habían salido. Los empleados del Poder Judicial ya salieron y no habían salido. Hay muchos empresarios del sector privado muy preocupados por esto y no salen a manifestarse porque tienen demasiado que perder. ¿Por qué están los empleados del Poder Judicial en la calle? Porque ya no tienen nada que perder. Porque o salen y se defienden o los cesan de un plumazo. Claro. O sea, esto es delicado, muy delicado. Ojalá que las cosas cambien. Estamos en semanas fundamentales para la historia moderna del país, las más complicadas, yo creo, en los últimos 50 o 60 años, ¿eh? De ese tamaño. Esto es más complicado, lo que se está prefigurando es más complicado que el movimiento de 68, ¿eh? Esto es mucho más complejo que aquella protesta de estudiantes que acabó en tragedia. Aquí, ojalá que no haya una tragedia de aquel tipo, pero caminando como van las cosas, va a haber una tragedia que va a afectar a todas las familias mexicanas. O sea, no importa si cuadruplicas el salario mínimo, ¿eh? Sí, sí, Lo sí. que, lo que puede ocurrir puede pulverizar prácticamente todo viso de crecimiento y de prosperidad. Pues nos quedamos con eso, Alejandro. Muchas gracias. No sé, me gustaría comprometerlos para vernos la semana que entra, pues porque viene primero que nada la instalación de la nueva legislatura. Y segundo, pues vamos a ver cómo van a marcar esos días. Y como dice Alejandro, pues estamos en unas semanas fundamentales, pues vamos a dar crónica de todo lo que pasando con ellos, ¿no? ¿Cómo la ven? Por supuesto, encantado yo. Sin duda, cuenta con nosotros. Aquí estaremos. Magnífico. Muchas gracias. Y para rematar, Claudia, ¿cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo estamos contigo? Me encuentran en X como @C_Aguilarbe. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por participar. Alejandro, ¿a ti cómo te encontramos en redes sociales? También en X, @ en Vila Fisher. Gracias, Alejandro, gracias por participar. Y en nosotros Conexionistas, nos encuentran como Conexionistas MX en X y en Facebook. También nos encuentran en YouTube como Conexionistas México y en Spotify. En Telegram somos Conexionistas, nada más. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Salvo. Ahorita ahí lo encuentran en YouTube. Y el diseño de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas.
Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de conexionistas.